días a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este tiempo especial. Estos días estamos celebrando la Semana Santa, recordando la obra perfecta de Cristo allá en la cruz. Pero como sabemos, Él no se quedó colgado en una cruz. Murió y no se quedó sepultado, sus huesos no se quedaron en una tumba. Él resucitó y justamente hoy estamos celebrando eso. Es la noticia importante que nosotros queremos anunciar en este día. El Señor ha resucitado y de eso vamos a celebrar en este tiempo especial. Vamos a orar y vamos a adorar a nuestro Señor y darle gracias por la esperanza también que tenemos en Él. Padre Celestial, una vez más, gracias. Haces obras tan preciosas en cada uno de nosotros, de tus hijos, de tu iglesia y aún, Señor, de muchas personas, día tras día haciéndoles conocer tu verdad y guiándoles a la salvación. Y Padre Celestial, gracias porque este día recordamos también ese triunfo que tuviste sobre la cruz cuando tu Hijo amado venció la muerte. Padre bendito, por favor, guíanos a poder siempre reconocer la victoria que hay detrás de todo esto y también lo que viene como promesa, como la vida eterna, una vida nueva y grandes promesas, Señor. Gracias también a la resurrección. Este día queremos gozarnos delante de ti y que tu palabra una vez más pueda ser expuesta. En Cristo Jesús. Amén. Amén. En estos días también hemos estado cantando bastante en cuanto a esto de la cruz. Y hay un himno muy hermoso que dice justamente eso, en la cruz. Pues es ahí donde nuestro Señor herido fue crucificado. Pero después de eso, Él resucitó. Y cuando resucitó también se fue al cielo. Y Él envió al Consolador. Ahora pues nosotros tenemos la victoria también en Él. Y cantemos junto a las voces de nuestros hermanos este precioso himno.
Ahí pues en la cruz donde vimos la salvación, vimos a nuestro Señor. Gracias a ello nosotros alcanzamos la salvación también. Bien, quiero leer en esta mañana Mateo en el capítulo 28. Nos cuenta la resurrección de nuestro Señor. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer el del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Cuando estas mujeres vieron al Señor resucitado, lo describe de esta manera. Dice, ellas abrazaron sus pies y le adoraron. Es la respuesta pues que nosotros también debemos hacer a tal evento. Como nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, ahora nosotros debemos adorarle, porque nadie más ha sido capaz de vencer la muerte. Él lo ha hecho. Él es el único victorioso sobre la muerte. Y es por eso que nosotros podemos adorarle.
En esta mañana nosotros podremos también escuchar la palabra del Señor y luego de esto tendremos un tiempo especial también celebrando a la última cena de nuestro Señor y nosotros lo que ahora llamamos la Santa Cena. Pero antes de eso, antes que el pastor Osvaldo siga compartiendo la palabra del Señor, hay un himno que nuestros hermanos del coro han preparado y una vez más nos habla de lo que puede llegar a ser hasta el día de hoy el precioso sacrificio de Cristo. Su sangre habla de ello, aunque pareciera pues un tema por ahí que pueda asustar, pero conociendo más de lo que significa para el cristianismo, lo que el Señor ha hecho, nosotros sabemos que es a través de ella que uno alcanza el perdón de los pecados. Y hasta el día de hoy, la sangre de Cristo sigue produciendo que muchas personas lleguen a la salvación. Pues como dice este himno, la sangre nunca perderá su poder. Muy buenos días, tengan ustedes, hermanos y amigos, que estamos conectados en esta mañana. Realmente para mí es un verdadero gozo poder estar delante de ustedes. Para poder empezar, les voy a suplicar, sobre todo a los amigos, que en actitud de reverencia podamos orar en este instante. Nosotros acostumbramos a inclinar nuestras cabezas, a cerrar nuestros ojos y a dirigirnos en una conversación con Dios. Vamos a orar. Amado Dios, estamos muy agradecidos por este tiempo y te suplicamos, Señor, que bendigas
todo lo que se va a vertir en cuanto a tu palabra, y que sea, Señor, de bendición sobre todo para los amigos que nos están honrando con su presencia a través de este campo visual. Y Padre Celestial, te pedimos que tu palabra pueda penetrar como una espada de dos filos y que pueda discernir todo pensamiento y toda intención de corazón. Gracias por este momento. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana yo quisiera empezar con una pregunta. Y esta pregunta se encuentra en el libro más antiguo de la Biblia, en el libro de Job, en el capítulo 14. Y ahí este patriarca, él va a hacer una pregunta y va a decir: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y parece de que Job tenía una esperanza de que si a pesar de que uno perdía la vida, realmente volvería a resucitar, volvería a cobrar vida. Esto era un cuestionamiento que él se hacía. Y lo cierto es que los seres humanos siempre han especulado acerca de las posibilidades de una vida ulterior, de una vida futura, porque hay algo dentro de nosotros que nos dice que hay una vida después de la muerte, ¿no? Quisiera, por ejemplo, que pensemos un poco. Por ejemplo, los egipcios construían complicadas construcciones funerarias. Nosotros le llamamos y las conocemos como pirámides, pero estas pirámides las construyeron especialmente para honrar a sus muertos, a sus grandes líderes que habían muerto. Ahí tenemos las pirámides de Keops, de Kefren, de Miserino, ¿no? Realmente son una obra monumental. Pero también, si nosotros nos trasladamos al África, los jefes de las tribus africanas eran sepultados con varias de sus esposas para que éstas les acompañaran en el más allá. También tenemos a los antiguos escandinavos que eran sepultados, sus guerreros eran sepultados juntamente con sus caballos y también con sus armaduras para que pudiesen ellos librar combates en la vida ulterior. Por otro lado, los indios pieles rojas, pues también ellos, estos pieles rojas del continente americano, que ellos se referían al más allá como las praderas de las felices cacerías. El anhelo de ellos era el de poder cazar búfalos, ¿no? Sobre todo al gran búfalo blanco, pues allá en el más allá. Pero sin ir muy lejos, aquí en el Perú, también aquellas culturas precolombinas, como por ejemplo la cultura mochica chimú, que ellos enterraban a sus muertos con sus ropas reales y también con sus alimentos, para que ellos pudieran alimentarse en el más allá. Lo cierto es que los seres humanos siempre han pensado en una vida ulterior. Sin embargo, actualmente los hombres de ciencia hablan acerca del fin del mundo. Hablan acerca de la posibilidad en que la civilización sea destruida. Y mientras nos enteramos pues de esta situación, por otro lado nos enteramos de las muertes que hay en nuestras carreteras y también aquellos que mueren a través de diferentes enfermedades como el cáncer, como la tuberculosis, como la diabetes y, ¿por qué no?, en la actualidad, la cantidad de muertos que ha producido esta pandemia del COVID-19. En esencia, ninguno sabe si va a estar con vida el día de mañana, ¿no? Sin embargo, a pesar de tantas muertes, el hombre siempre está pensando en una vida al más allá. Aquí, a pesar de todo esto, nosotros concluimos que la mejor respuesta, la respuesta más categórica acerca de una esperanza de inmortalidad, la encontramos en la persona del Señor Jesucristo. En cierta oportunidad, ante la muerte de un amigo suyo que se llamaba Lázaro, él expresó lo siguiente. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
realmente es sorprendente. Él dijo que era la resurrección y la vida. No que esperaba que alguien le resucite, sino que Él es el autor de la vida. Y todo lo que está alrededor de Jesús vive. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Así que el Señor pudo aseverar esto porque el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y fue sepultado. Sin embargo, al tercer día, un hecho histórico sin precedentes que está registrado también en los anales de la historia, el Señor resucitó. Mientras Mahoma, mientras Buda y mientras otros grandes líderes yacen en sus tumbas, la tumba del Señor está vacía porque Él resucitó como estaba profetizado en las Escrituras. Los apóstoles entonces, quienes fueron testigos directos de su resurrección, tomaron como base de su predicación este tremendo evento que había sucedido. Y es más, el apóstol Pablo posteriormente, en una carta que él escribe a los hermanos que estaban en Corinto, a la iglesia de Corinto, él les escribe y les expone los argumentos de la veracidad de este hecho histórico sorprendente y que es básica para la salvación de tantas personas. En 1 Corintios 15, nosotros encontramos pues aquí estos argumentos. Y les voy a leer 1 Corintios 15. En primer lugar, nosotros encontramos aquí el primer argumento y es el testimonio de la iglesia. El testimonio de la iglesia nos dice así: además os declaro, están los versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. A pesar de que aquí aparentemente no está hablando de la resurrección, sin embargo encontramos algo importante, que los hermanos de Corinto, así como todos los cristianos de cualquier parte del mundo que creyeron en el evangelio del Señor Jesucristo, han sido transformados en su vida, una transformación sobrenatural, de vidas arruinadas, de vidas totalmente entregadas al frenesí, entregadas a la inmoralidad y al caos, pues ahora han sido transformados y llevan vidas ordenadas, con familias felices, son hombres de éxito en su vida. ¿Y cómo es que han cambiado? Sencillamente porque cuando se les predicó el evangelio, y debe recordar que la base del evangelio no es la resurrección del Señor Jesucristo, no solo la muerte, sino la resurrección del Señor Jesucristo, porque la fe que se está poniendo en alguien no es en alguien que murió, no es en alguien que su vida ya pasó, sino en alguien que está vivo, porque vuelvo a repetirle, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Lo que Pablo predicó a la iglesia de Corinto, a los hermanos de Corinto, fue el evangelio de la resurrección del Señor Jesucristo, y ellos lo recibieron, y ellos perseveraron en esta fe, demostrando así que ellos eran libres del poder del pecado y también ellos eran libres de la condenación eterna. Qué tremendo es esto. Y quiero también llevarles a la reflexión de que si la crucifixión hubiese sido el fin de la experiencia de los discípulos, en realidad la iglesia cristiana no hubiese llegado a existir, porque fue la convicción más bien de la resurrección de Jesús lo que sacó a sus seguidores de todo ese desánimo y de la desesperación con que su muerte les había embargado. Cuando Cristo murió, llegó la noche para los apóstoles. Ellos pensaban de que allí quedaba todo, allí realmente hubiera quedado, porque ellos estaban deprimidos, pensaban que el maestro ya había dejado de existir, que todo su buena obra y su vida tremenda que había llevado, pues se terminaba ahí. Pero faltaba que se cumpliese la profecía que al tercer día Él iba a resucitar. Y cuando Él resucitó, entonces eso trajo un ánimo y comenzaron a predicar y comenzaron a sostener justamente
toda esta premisa de que Jesucristo había resucitado, y debido justamente a la realidad de la resurrección de Jesucristo y a su confianza en ella, los hermanos también aquí de Corinto ahora eran parte de la iglesia, convirtiéndose en una evidencia del poder de la resurrección. El evangelio de Jesucristo tiene como base la resurrección, y ese fue el evangelio que Pablo predicó a la iglesia de Corinto, y ellos se convirtieron y fueron transformados por la realidad que es la resurrección del Señor Jesucristo. Él está vivo, y porque Él vive, usted y yo, si ponemos nuestra fe en Él, también viviremos. Un segundo argumento que encontramos aquí es el testimonio de las Escrituras. Versículos 3 y 4 del capítulo 15 de Primera de Corintios nos dice esto, el testimonio de las Escrituras. 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento había predicho por siglos, claramente nos había hablado acerca de la muerte, de la sepultura y también de la resurrección del Mesías. No fue entendido por los judíos hasta que llegó su momento. Cuando Pablo dice acá, primeramente, porque primeramente os he enseñado. Dice, así empieza Pablo aquí en el versículo 3. Se refiere a que Él les enseñó, les llevó a ellos una enseñanza que ya estaba autorizada, no algo que él había creado, algo que se había imaginado, no un mito, una leyenda, sino él enseñó lo que Dios había profetizado en su palabra. Eso es importante. Pablo no sacó algo pues de su mente o de que se puso él a reflexionar o algo de su imaginación. Él lo sacó de las mismas Escrituras. Así que Pablo repite aquí en estos dos versículos, repite dos veces la frase conforme a las Escrituras. Y lo repite para poder enfatizar que esto no era algo nuevo, sí, que no era una contradicción a lo que ya Dios había revelado. Es más, la resurrección del Señor Jesucristo es una reafirmación, es una confirmación de lo que el Señor nos ha revelado en su propia palabra. Así que el segundo argumento es que esta resurrección no es un evento fortuito por ahí, sino que ya estaba predicho en las Escrituras y que se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. Un tercer argumento es el testimonio de los testigos oculares. Es el testimonio de los testigos oculares. En los versículos 5 hasta el 10 nos dice así: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí tenemos el testimonio de los testigos oculares. Y si nosotros nos ponemos a pensar, a lo largo de la historia, el testimonio de los testigos oculares responsables y sinceros ha sido considerado como una de las formas más confiables de evidencia en cualquier tribunal de justicia, ¿no? Cuando hay testigos que han presenciado y que de veras son honestos y que de veras ellos
no están dispuestos a colaborar, pues, y denuncian una situación, son confiables y obviamente todo lo que dicen es de alta credibilidad en un tribunal de justicia. Y aquí tenemos nosotros una serie de testigos a los cuales Jesucristo se les apareció. Y nosotros sabemos por los evangelios que primeramente el Señor se manifestó a María Magdalena junto con las mujeres que habían ido allí con sus hierbas aromáticas para poder embadurnar el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿no? Porque seguramente se iba a malograr, a corromper, pensaban ellas. Y luego el Señor se manifiesta también a dos discípulos que iban camino al pueblo de Emaús y que estaban muy tristes por el deceso del Señor Jesucristo y venían comentando justamente los eventos acaecidos en ese momento. Y también se manifiesta a 7 apóstoles, que entre ellos estaba Pedro ahí también, que se habían ido al mar de Tiberias a volver a su antiguo trabajo de pesca, porque ellos estaban deprimidos, porque el Señor había fallecido y obviamente, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, volver otra vez a la pesca, y volvieron otra vez y no pescaban nada, por cierto. Pero cada uno de estos grupos, cuando el Señor se manifestó, no le reconocieron. Y no le reconocieron a ellos porque ellos manifestaban dudas acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, hasta que Él mismo les revela su identidad. Mientras Él no les revelaba la identidad, ellos no se daban cuenta, no podían divisar quién era aquel personaje que les estaba hablando. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí nos da una lista de aquellos a quienes Él apareció, ¿no? A quienes Él apareció siendo reconocido por ellos. Aquí el Señor les aparece deliberadamente, ¿no? Y aquí ellos pudieron reconocerle. Aquí en la lista primeramente dice que Él apareció a Pedro, muy posiblemente después de ese evento del mar de Tiberias, y aparece aquí a Pedro y Pedro puede reconocerle. Y también después, en varias ocasiones, a los apóstoles también, ¿no? Y ellos le reconocieron. Después a más de 500 hermanos también Él se apareció. Después se aparece a Jacobo, también llamado Santiago, que era su medio hermano. También se le apareció a él, y este medio hermano llegó a ser el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, porque se convirtió de todo su corazón. Pero al último se le apareció al apóstol Pablo en el camino a Damasco, y Pablo le reconoció como aquel a quien él perseguía. Entonces todos estos le vieron después de su resurrección. El Señor Jesucristo se apareció a muchas personas y realmente ellos dieron testimonio de su resurrección, ¿no? En todo sentido. Esto es una cosa ineludible. Entonces, el tercer argumento es el testimonio de aquellos que vieron al Señor resucitado después de su crucifixión, ¿no? Y por último, tenemos nosotros el testimonio del mensaje universal. El testimonio del mensaje universal. Versículo 11 nos dice: porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. No, una vez más, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El testimonio de la resurrección de Jesucristo se convirtió a través del tiempo en la verdad común. Llámense apóstoles, llámense predicadores, llámense pastores. Sin embargo, este mensaje de la resurrección ha sido el común denominador en el mensaje de estos voceros, ¿no?, que llevaron el mensaje del evangelio. Quien quiera que predique el mensaje de Cristo tiene que proclamar la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Sabe una cosa, amigo? Nunca ha habido discusión acerca de esta verdad fundamental de la resurrección de Jesucristo. Y yo creo que sería muy difícil, ¿no?, si hubiese sido una invención, poder sostener
una mentira, poder sostener un caso inverosímil, pero esto está registrado hasta en los anales de la historia. Excepto algunos casos aislados de herejía, la doctrina de la resurrección no ha sido cuestionada nunca, a excepción de los tiempos modernos. En los actuales tiempos, que está lleno de escepticismo, lleno de humanismo, hoy en día sí ponen en tela de juicio la resurrección, pero el Señor Jesucristo resucitó y es la base del evangelio que predicamos nosotros. Para terminar, quisiera que usted pueda reflexionar en 4 cosas importantes. 4 cosas importantes. En primer lugar, la resurrección es el hecho histórico que asegura la eficacia de nuestra fe. La resurrección es la base cardinal en ese sentido. Escuche lo que dice la palabra de Dios aquí en 1 Pedro 1:21. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nosotros hemos puesto nuestra esperanza no en un mito, no en algo que se creó en ese momento, porque la tumba del Señor fue sellada y fue resguardada con soldados. Y porque esto fue lo que pidieron los líderes judíos, porque temían de que su cuerpo sea robado por los apóstoles. Pero cuando Él resucitó, entonces estos líderes judíos pagaron una fuerte suma a los soldados para que ellos digan de que había sido su cuerpo robado. Toda esta mentira, toda esta infamia realmente se descubrió con el tiempo. El Señor Jesucristo apareció y eso fue de manera contundente. Nosotros hemos puesto nuestra fe en un Dios vivo, no en un cuadro, no en un fetiche, no en una imagen, sino en un Dios vivo, porque Él resucitó. Y Dios, como le digo, no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y nada que está alrededor de Dios puede morir, porque Él es el autor de la vida. Así que Jesucristo está vivo y está a la diestra de Dios, porque Él ascendió delante de los testigos que vieron su ascensión. Por otro lado, la resurrección ha dado también la autoridad al Señor Jesucristo para que Él pueda juzgarnos. Oh sí, el Señor Jesucristo dio su vida y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que nosotros pudiésemos obtener el perdón de nuestros pecados. Y para usted, usted no cree en eso, usted no acepta al Señor Jesucristo, usted un día será juzgado. No porque el Señor murió, sino porque Él está vivo, porque Él reafirmó que ese sacrificio fue aceptable a Dios, porque Él jamás había cometido pecados. Él fue la ofrenda perfecta. Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y lo que Dios nos está enseñando aquí es su verdad. Y si usted no cree en la verdad de Dios, está haciendo a Dios mentiroso. Y la palabra de Dios nos dice así en cuanto a este tema: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así nos dice en Hechos 17, 30 y 31, ¿no? Al Señor, ha levantado al Señor, a Jesucristo, para que pueda Él juzgar a nosotros. Amigo, realmente es una gran oportunidad. Este es un tiempo de gracia en la cual tú puedes arrepentirte y poner tu confianza en la persona de Jesús para que puedas ser salvo. Si tú no lo crees, pues estás haciendo a Dios mentiroso. Y cuando el Señor vuelva, Él va a volver, pues Él te va a juzgar y vas a ser condenado a un lugar llamado el infierno. En ese lugar es terrible, porque es un lugar de tormentos, es un lugar donde la llama nunca se apaga, es el lugar donde el gusano de ellos nunca muere, es un lugar horrible de oscuridad. Y tú dirás, pero ¿cómo es posible que Dios, siendo un Dios de amor, pueda mandar eternamente a una persona a ese lugar? Pues va a ser así, porque Dios, así como es amor,
Dios es un Dios justo y Él no va a tener por inocente al que menosprecia el sacrificio del Señor Jesús. Todavía es un tiempo de gracia. Aquí no hay lugares intermedios en los cuales pues ahí se decidirá si vas al cielo o no. No hay purgatorio. No existe el purgatorio en la Biblia. Por lo tanto, tú aquí decidirás si vas al cielo o vas al infierno. Eso dependerá de ti. La oferta sigue en pie. Jesucristo está vivo y por eso tienes esta oportunidad. Una tercera cosa que tú tienes que enterarte es que la resurrección se ha convertido en la base de nuestra justificación. La resurrección se ha convertido en la base de nuestra justificación. Tú y yo somos pecadores y somos pecadores consuetudinarios. Somos pecadores pero de nacimiento. No es que la sociedad nos enseña a pecar. No es que nosotros nacemos limpios y que poco a poco nos vamos corrompiendo. Nosotros cometemos pecados porque somos pecadores, porque la naturaleza pecaminosa está en nosotros. Nacemos así desde nuestro padre Adán, que nos dio de su naturaleza pecaminosa. Entonces somos culpables, pero Jesucristo murió y resucitó para poder declararte a ti, para perdonarte todos tus pecados pasados, presentes y futuros, perdonarte todos tus pecados para que tú puedas ser declarado justo delante de Dios, justificado. La palabra justificación es una palabra judicial, es una palabra que se utiliza en los tribunales. Un juez manda investigarte y te investigan de pies a cabeza durante mucho tiempo y encuentran que tú no tienes ninguna culpa, que tú eres inocente y entonces el juez sentencia justificado, dice, o sea, inocente, sin culpa. Así podemos estar gracias al sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y porque Él está vivo. Nos dice la palabra de Dios así, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 4 versículos 24 y 25. El Señor fue levantado para nuestra justificación. De veras, el Señor Jesucristo quiere declararte limpio, quiere declararte justo, pero tú tienes que poner toda tu confianza solamente en Él. La última cosa que quiero que tú entiendas es que la resurrección es la base para que no seamos condenados. La resurrección es la base para que no seamos condenados. Eso es muy importante, amigo, porque la Biblia nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así nos dice en Romanos 8:34. ¿Sabes qué? El Señor Jesucristo, sí es cierto, Él tuvo que morir y ser sepultado, pero Él no quedó ahí, sino que resucitó. Y ahora Él ascendió y está a la diestra de Dios el Padre y está intercediendo por ti para que tú no seas condenado. Si tú pones tu confianza en Él, pues nada te va a pasar, porque estás coberturado por el mismo poder que resucitó al Señor Jesucristo. En ese sentido, nosotros podemos estar en paz, satisfechos, contentos, sabiendo a quién hemos creído y que es poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Pero sin embargo, si tú no crees en Él, entonces tú vas a ser condenado. ¿Quién podrá acusarte? ¿Satanás podrá acusarte si es que tú realmente crees en el Señor? No. ¿Quién condenará? ¿Quién podrá señalarte? ¿Quién podrá acusarte? ¿Quién podrá hacerte perder tu salvación? Nadie puede lograrlo porque es el Señor el que vive, el que te protege y el que te promete que tú vas a ser salvo. Entonces, ¿y por qué? Porque Él está vivo. Él está vivo y está en el cielo y vendrá también por aquellos que han puesto su confianza en Él.
Realmente el Señor va a hacer esto. Aquí podemos hablar, terminando esto, de algo que es inverosímil. Muchos creen en la resurrección de Cristo, pero no creen que van a resucitar ellos. No creen que el hombre puede resucitar. Pero si Jesucristo, hombre, resucitó, es que también nosotros un día podremos resucitar. Mire, Dios tiene el poder para dar vida. Del barro hizo el ser humano y le dio vida. Y ese hombre cobró vida y era una personalidad. Bueno, también nosotros un día, así estemos muertos, si el Señor viene y cuando nos llame, resucitaremos también así como Él resucitó. Pero la resurrección tiene podremos decir, dos cosas, dos áreas que nosotros tenemos que poner atención. Y la Biblia nos dice en Juan 5, 28 y 29, nos dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¡Qué terrible! Sí, el Señor va a venir. Job preguntó, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? La respuesta es sí, pero depende a quién has puesto, en quién has puesto tu confianza. Si tú la has puesto en Cristo Jesús, un día resucitarás para vida. Pero si tú le rechazas, un día tú resucitarás, pero para seguir muriendo eternamente en el infierno. Oh, es terrible llegar a ese lugar de espanto. Mira, en este momento tú puedes tomar una decisión. La decisión puesta no en un fetiche, no en un cuadro, no en una escultura, sino puesta en un Dios vivo y verdadero. En alguien que murió, pero resucitó. Y que por amor a ti, ahora te ofrece por gracia esta salvación tan grande, el perdón de todos tus pecados y la seguridad de acceso al cielo, a la vida eterna, a la presencia de Él. Esta es la oferta que Él te da. Acéptalo hoy día, acéptale de corazón y Él será amplio en perdonar. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, nosotros estamos profundamente agradecidos por todo lo que tú nos das a través de Jesucristo. Gracias porque su sacrificio no ha sido en vano en muchos de nosotros que hemos creído. Pero Señor, te pedimos por aquellos amigos que nos están escuchando, que todavía no se definen, que todavía no deciden poner su confianza en Jesucristo. Señor, tú no nos dejaste una religión. Lo que tú nos dejaste fue una relación contigo. Y tenemos que empezar a relacionarnos, a conocerte a ti y a Jesucristo a quien has enviado, para poder, Señor, entender cuál es la oferta de vida eterna que tú nos das. Y gracias porque Jesucristo no solamente tuvo que padecer por nosotros y morir en la cruz del Calvario y ser sepultado, sino que Él resucitó victorioso. Gracias porque ahora nosotros gozamos el triunfo del crucificado. Gracias, porque aunque muchos pensaron que al matarle y al crucificarle habían vencido, cuando Él resucitó, Él demostró que Él tenía el control de todas las cosas. Gracias, Señor. Te pido pues por nuestros amigos y para que ellos tomen la mejor decisión, la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador personal. Encomendamos sus vidas en tus manos, en Jesucristo. Amén.
conmigo, ¿qué hará Él? ¿Qué harás tú con Él? Hermanos, nuevamente estamos reunidos aquí para estos momentos tan agradables que nosotros podemos disfrutar por tener esta comunión tan preciosa con nuestro Señor, siempre agradecidos por la obra increíble que Él hizo en la cruz del Calvario. Y en estos días que hemos reflexionado acerca de su sacrificio, con mayor razón. Antes de poder celebrar la Cena del Señor, meditemos un poco en la palabra del Señor. En primer lugar, nosotros utilizamos dos elementos, el pan y la copa, que seguidamente nosotros vamos a verter, ¿no? Y a participar. Y en primer lugar tenemos nosotros este pan. El pan que el Señor participó era un pan ácimo, como ustedes ya lo saben. Y se llama ácimo porque era un pan sin levadura. Y este pan sin levadura es un tipo del cuerpo del Señor Jesucristo, pero un cuerpo sin pecado, porque la levadura justamente representaba o tipificaba el pecado. Cuando un judío quería ofrecer a Dios un sacrificio por su pecado, entonces él traía un animal que se consideraba perfecto, ¿no? Para ser perfecto, ese animal tenía que ser en primer lugar macho, en segundo lugar primogénito, en tercer lugar tenía que ser sin defecto. No podía tener una mancha, una enfermedad, algún defecto en su cuerpo. Tenía que ser totalmente sano. Y todos estos requisitos los cumplió el Señor Jesucristo en su propia persona, ¿no? Pero además de esto, el Señor Jesucristo, Él quiso sacrificarse por amor a nosotros. Y eso es lo más tremendo, ¿no? Porque todo el castigo de nuestro pecado cayó sobre el cuerpo de Él. Y la Biblia nos dice, por su llaga nosotros fuimos curados, ¿no? Eso es algo tremendo. El Señor se sacrificó, pero así como en el sacrificio de los animales, solamente todo este sacrificio limpiaba los pecados que se habían cometido hasta ese momento, pues el Señor Jesucristo, Él tenía que completar esta faena. Y para eso se necesitaba que Él derramara toda su sangre, ¿no? Y aquí tenemos el segundo elemento, la copa que contenía justamente el jugo de la vid, que contenía el vino mezclado con agua, que participaron seguramente el Señor y los discípulos. Esta copa que contenía el vino, pues era un tipo de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Jesucristo quiso asegurar el perdón total de nuestros pecados. Él no se contentaba con una limpieza parcial, sino con una limpieza total de nuestros pecados. Y Él tuvo que pagar ese precio, no con oro ni con plata, como ustedes saben, y como nos lo dijo el apóstol Pedro, sino con su sangre preciosa. Él lo pagó. Él es nuestro esposo y Él quería una esposa no completamente santa, completamente limpia, completamente pura, ¿no? Y por eso Él se va a convertir en nuestro Salvador. En Efesios 5:23 nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Como la iglesia es la esposa de Jesucristo, Él se convirtió en su Salvador. Y esto es lo que nosotros tenemos aquí. Pero el verdadero motivo de todo esto fue su increíble amor. El Señor nos amó y nos amó hasta el fin, y eso es algo ineludible. Aquí también en Efesios 5, a partir del versículo 25, nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él quería una esposa pura, limpia, y como la amaba tanto, pero su esposa era una mujer pecadora, era una mujer llena de defectos como éramos nosotros, pues Él murió y nos limpió la vida y fue nuestro Salvador por amor a nosotros, para que hoy Él pueda presentarse a sí mismo una iglesia inmaculada, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. ¡Qué tremendo! La sangre de Jesucristo tuvo que rebosar entonces la copa. Él tuvo que derramar toda su sangre para traer paz y bienestar a nuestras vidas. O como lo dice el salmista David en el Salmo 23, versículo 5, en la última parte: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La copa tenía que rebosar, no con la sangre de Cristo. Tenía que estar rebalsando, llena, porque era necesario pagar el precio. El Señor lo hizo por amor. Hoy celebramos la cena con panes ácimos y también con la copa llena, sencillamente por amor al Señor. Gracias a Dios, porque Él fue fiel con nosotros y nosotros debemos ser fieles para con Él también. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar para empezar este tiempo de cena. Amantísimo Dios, muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder participar de este tiempo, y Señor, bendice lo que vamos a hacer. Que lo hagamos con todo el fervor y con toda la seriedad que pues conlleva el hecho de saber de que Cristo Jesús pagó un precio inmenso para lograr nuestra paz. Gracias por haber puesto tu cuerpo y derramado tu sangre en favor de nosotros. Gracias por tanto amor. Gracias, Señor, porque eres tan bueno. Y bendice este tiempo que vamos a disfrutar, recordando tu tremenda obra. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar, en este tiempo tenemos aquí el pan, tenemos la copa, pero voy a suplicar al hermano Gustavo Rodríguez de que él nos dirija, no tanto por el pan como por la copa, nos dirige en oración. Vamos seguidamente a orar. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, muchas gracias en esta mañana por poder estar una vez más en tu mesa, reunidos, Señor, para dar testimonio de nuestra fe y de nuestra esperanza también, Señor, gracias a la obra de Cristo ahí en la cruz del Calvario. Señor, estamos ante ti con un corazón agradecido por esa obra de amor que hiciste por nosotros, al dar tu vida en esa cruz, Señor, entregando todo de ti en favor nuestro, que no lo merecíamos, Señor. Señor, gracias porque en cada golpe, en cada insulto, en cada escupitajo que recibió tu cuerpo, Señor, iban ahí el pecado de nuestra culpa, Señor. El peso de nuestra culpa fue sobre ti, Señor. Y gracias, Señor, porque en cada gota derramada, Señor, pudiste hacer el sacrificio que nosotros merecíamos pagar, Señor. ¿Cómo no estar agradecido, Señor, porque tomaste nuestro lugar cuando nosotros estábamos imposibilitados, Señor, de poder acercarnos al Padre? Señor Jesús, gracias por tu obra de amor, porque sufriste la copa amarga, Señor, de la ira de Dios por nosotros. Y en este tiempo, Señor, que tomamos este pan y esta copa, queremos agradecerte, decirte gracias por tu obra de amor por nosotros. Y queremos hacerlo como un testimonio, Señor, de nuestra fe en ti. Y queremos hacerlo así hasta que tú vengas pronto por nosotros, Señor. Y rogamos como iglesia, ven pronto, Señor, por nosotros. Y Padre amado, que esto sea un testimonio para aquellos que no te conocen, de nuestra fe, de nuestra esperanza, Señor, y de la gratitud de nuestro corazón por tu obra sacrificial en favor nuestro.
Gracias en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Hoy yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz do su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Hoy yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Hoy yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos
La palabra del Señor, ¿no?, a través del apóstol Pablo es muy clara en la forma como tenemos que celebrar la cena del Señor. Y la palabra del Señor nos dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Recordando su gran sacrificio, cómo el Señor expuso su cuerpo a torturas terribles e inimaginables, a la burla y al escarnio de todos. El Señor Jesucristo no le importó, sino que Él estuvo dispuesto a hacerlo todo porque nos amó. En esta mañana nosotros también honremos al Señor, recordando que Él estuvo dispuesto a hacer todo ese sacrificio por ti y por mí. Vamos a participar del pan seguidamente. Participemos. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermanos, como siempre decimos, la salvación a ti y a mí no nos ha costado nada, pero al Señor le costó todo. Él tuvo que pagar el precio de lo que significaba el perdón de nuestros pecados, lo que demandaba la justicia de Dios. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto y Él nos ha dado ahora paz y bienestar. Agradecidos al Señor por su grande amor, hermanos, recordando todo su sacrificio en la cruz del Calvario, pues participemos de la copa seguidamente. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oh Padre, sí es cierto, a través de tu palabra nosotros anunciamos el tremendo sacrificio que tuviste que exponer a tu Hijo para que nosotros podamos tener vida. Pero a la misma vez proclamamos la tremenda resurrección que el Señor ejerció y que ahora al estar sentado a tu diestra estamos a la espera de tu pronto retorno. Un día tú regresarás
Y todos aquellos que hemos confiado en tu obra maestra, todos aquellos que hemos confiado en tu plan de salvación y hemos creído en que Cristo murió, fue sepultado, resucitó, ascendió y ahora que está en gloria, volverá por nosotros. Todos aquellos que hemos confiado en todo este circuito que el Señor hace en favor nuestro, pues un día estaremos contigo para siempre. Permite pues, Padre, de que nosotros podamos realmente darte siempre la gloria en nuestra vida. Ayúdanos para que nuestros testimonios puedan brillar y para que los hombres puedan darte gloria a ti, sabiendo de que somos cristianos. Santo Dios, que tu palabra siga corriendo, que más personas sigan convirtiéndose, que Jesucristo sepa que para nosotros tu muerte, tu sacrificio tiene mucho valor y que es la clave para que nosotros también podamos llevar una vida santa para la gloria tuya. Señor, muchas gracias por este precioso tiempo que hemos disfrutado. Te suplicamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos, por estar con nosotros en este tiempo especial. Damos gracias a nuestro buen Señor, quien nos permite tener tiempos como estos. Y bueno, hemos llegado ya a la parte final. Hemos estado desde el día jueves, viernes, sábado, ahora domingo también, en diferentes actividades compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, ahora ya hemos llegado a la parte final y sigamos glorificando al Señor también, siempre recordando su obra maravillosa ya en la cruz. Queremos hacerles recordar que este día miércoles tenemos el tiempo de la oración y luego el estudio bíblico. Bueno, el día de hoy en la tarde estaba programada para tener una reunión, una sesión que el domingo anterior se había comunicado, pero tengo un anuncio para poder leer ahora de parte del pastor Osvaldo y la iglesia. Y este comunicado dice: habiendo hecho esta semana la hermana Mirta de Vera, quien es secretaria de la iglesia, la consulta respectiva ante las autoridades correspondientes, se le comunicó que, por pandemia, la vigencia de la directiva se ha extendido por 1 año más. Así es que la sesión de la iglesia, convocada para hoy día 4 de abril, queda suspendida hasta el mes de marzo del 2022, dentro de 1 año todavía. ¿Esto? Pastor Osvaldo, amigo. Bueno, hermanos, entonces, por este motivo de la pandemia, lo que nos corresponde, pues, ver la junta directiva. Todavía va a durar hasta el siguiente año y ya el siguiente año veremos también este asunto. Entonces, esta tarde siga ahí, pues, con la familia, glorificando al Señor también en lo que ustedes han planeado hacer. Bien, hermanos, el Señor los guarde y nos estamos viendo pronto.